Hola. El día de hoy hablaremos la ideología de los movimientos guerrilleros de los 50 con los movimientos de la actualidad. En 1950, Colombia experimentó un aumento significativo de la actividad guerrillera. Las ideologías de las guerrillas en este periodo estaban influenciadas por factores políticos, sociales y económicos, en su mayoría basadas en la defensa de sectores rurales y en el descontento con la exclusión política. Como FARC. La ideología de sus precursores se basaba en el comunismo agrario, la lucha por la reforma agraria y la autodefensa campesina. ELN adoptaría posteriormente el marxismo-leninismo como su base ideológica, abogando por una revolución socialista que destruiría el sistema capitalista en Colombia. La meta era establecer una dictadura del proletariado y un Estado socialista que redistribuyera la riqueza y acabaría con las desigualdades sociales. Quintín Lamé. Grupo guerrillero indígena que tenía una ideología centrada en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, la autonomía territorial y la justicia social. A continuación, como conclusión. Buenos días, nos encontramos aquí con el señor Raúl Chirimuscay, gobernador del Resguardo de la Gaitana, el 25 de septiembre del 2024. Don Raúl, ¿cuáles eran las ideologías de los movimientos guerrilleros de los años 50? Buenos días. La ideología del movimiento de los años 50, del movimiento armado, la ideología era más política, de defender a los pueblos y a las comunidades. En realidad estaban defendiendo los derechos de los pueblos indígenas. Porque cuando recién salió el movimiento guerrillero de la FARC, entonces fueron por las ideologías políticas, tradicionales, entonces por el Partido Liberal y Conservador, porque en ese tiempo, en el 45, entonces hubo mucha matanza de los conservadores a los liberales. La guerrilla se levantó por esa vaina, porque los conservadores mataron a los liberales sin justificación, los persiguieron porque eran liberales, porque no se acogían a la religión, y eso entonces permitió que Manuel Marulanda Vélez formara su ejército, y ese ejército pues se movió más en Río Chiquito, Marquetalia, y de ahí fue donde lo sacaron en los años 60. En los años 60 ellos estuvieron andando, pasaron por el municipio de Insa y pasaron persiguiendo a los conservadores. Y esa era la ideología que ellos tenían. Entonces era defender a los liberales, porque los papás de Manuel Marulanda Vélez eran liberales y los de Sangre Negra también eran liberales. Entonces allí fue donde se armó el grupo. Ellos comenzaron a recoger a todos los muchachos que habían quedado huérfanos, que les habían matado los papaces, y entonces los comenzaron a recoger a partir de los 14, 15 años para armar el grupo guerrillero. Eso es lo que se tiene entendido desde que se ve como el origen de la guerrilla. Pero tenían una ideología buena, no era una ideología de atracos ni de chantaje. Era una ideología que tenían para defender al pueblo. Entonces ya digamos en los años 70, 80 salen otros grupos guerrilleros, como sale Pedro León Arboleda, sale el Quintín Lame, sale el M-19. Son varios grupos guerrilleros que siguieron la ideología que traía la FARC. El Quintín Lame, por ejemplo, sale también para defender a los líderes indígenas, porque en el 70-74 era mucha la muerte de los indígenas a raíz de haber estado las recuperaciones de tierra.
Como se daban las recuperaciones de tierra por los pueblos indígenas, entonces los ricos, los que tenían las tierras, le comenzaron a matar a los líderes. Y esa fue como también la ideología del movimiento indígena Quintín Lame. Sale el M-19, que también estuvo con esa misma ideología de defender los pueblos indígenas, de defender al pueblo en general, pero también de buscar buscar el poder ante la nación. Y ellos anduvieron también varios años y luego se reinsertaron, entregaron las armas. Con esas armas, en la entrega de armas, entonces también salen varios proyectos por el ministerio en contraprestación de lo que habían hecho las comunidades indígenas, de lo que han hecho los guerrilleros en las comunidades indígenas. Es como eso, para ir teniendo en cuenta que las guerrillas siempre han sido defensoras de los pueblos, sino que en este momento sí la guerrilla ha perdido su política. La política que tiene ahorita la guerrilla es una política extorsionista, de chantaje, de robo, de secuestro, y en eso es la que ya los pueblos indígenas no están de acuerdo, ni los pueblos en general, porque es muy difícil ya la vida de la gente ya no puede tener, la gente ya no puede trabajar, porque ellos van pidiéndole vacuna a todo el mundo, y en eso no estamos de acuerdo como pueblo. Muchas gracias, don Raúl. Con ustedes, ciudadano anónimo de INSA. A ver, la ideología del movimiento armado Quintín Lame en sus tiempos, después del año 1984 para acá, digamos, fue una ideología muy particular, muy diferente a la ideología de todos los movimientos revolucionarios y armados que habían en el país. En el país habían 9 grupos alzados en armas. Estaba la Corriente de Renovación Socialista, estaba el EPL, estaba el PRT, estaba el M-19, estaba el ELN, estaban las FARC, estaba el Quintín Lame, Partido Revolucionario de Trabajadores. Entonces todos esos grupos armados, cada uno tenía una ideología política, cada grupo armado pertenecía a un sector social de la sociedad. En la época de los 80 y los 90 fue una época de mucha violencia en el país, en donde había un estallido, prácticamente casi que un estallido social, porque diferentes sectores de la sociedad tomaron las armas. Por eso fueron tantos los grupos alzados en armas que hubieron en el país. También fue una época muy difícil de terrorismo, de guerra, que fue la guerra del narcotráfico con Pablo Escobar. En esos tiempos algunos de los grupos guerrilleros se financiaron quizás con las platas también del narcotráfico, las platas de Pablo Escobar. El Quintín Lame particularmente fue un movimiento que su ideología era tan diferente que el movimiento armado Quintín Lame se alzó en armas para la defensa de sus líderes, para la defensa de sus territorios, mas no iba por la toma del poder. Cosa que sí, los otros grupos guerrilleros sí tenían una ideología, una filosofía, y tenían una mirada hacia la toma del poder a través de las armas. Entonces el Quintín Lame únicamente se defendía, se autodefendía. En ese tiempo no se llamaba ni siquiera Movimiento Armado Quintín Lame, se llamaba autodefensas, autodefensas Quintín Lame. Entonces surge simplemente para defender la vida de los líderes y la vida de los que luchaban por la tierra. El Quintín Lame fue llamado a ser parte de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Esa coordinadora guerrillera Simón Bolívar existió en los años 87, 88. Esa coordinadora guerrillera Simón Bolívar estaba encabezada por las FARC, el ELN, creo que el M-19 participó también de esa coordinadora guerrillera Simón Bolívar. El Quintín Lame fue llamado a que hiciera parte de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, pero el Quintín Lame no participó de eso, porque el Quintín Lame no quería hacer un movimiento muy independiente sin que estuviera, digamos, coaccionado por las diferentes políticas, a las diferentes ideologías, filosofías que tuvieran que ver con la toma del poder.
Entonces, por esa parte, el Quintín Lame se caracterizaba por ser diferente. El M-19 sí tenía, digamos, una ideología como encaminada hacia la toma del poder a través de las armas. Lo que cambia la historia del país es la coyuntura de la Asamblea Nacional Constituyente en el año 1991. Esa coyuntura le permite a los grupos alzados en armas que reclamaban pues la defensa de sus derechos o condiciones diferentes que pudieran garantizar pues una mejor vida para los diferentes sectores sociales del país. Entonces la Asamblea Nacional Constituyente, en esa asamblea participa el M-19, que el M-19 pues a cambio de la entrega de las armas pues negoció muchos acuerdos y entre ellos pues encabezar con unos constituyentes en la elaboración de la Constitución del 91. Otros grupos alzados en armas también que aprovecharon esa coyuntura de la Constituyente en el 91, también entregaron sus armas y una retribución a esa entrega de armas fue también un espacio en la Asamblea Nacional Constituyente. Entre ellos, el movimiento armado Quintín Lame también cambia las armas por algunos acuerdos, algunos beneficios para algunos territorios, pero también se le da la participación con un constituyente que fue Alfonso Peña Chepe en la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, esa coyuntura de la Constituyente marca la historia, un cambio en el país, un cambio de normas que permiten como la garantía de muchos derechos que reclamaba el pueblo colombiano, que todavía estaba con la Constitución de 1886. Entonces prácticamente eso es como el boom del tiempo de la década de los 90, o sea, llegar a unos acuerdos de paz con los grupos alzados en armas. El ELN no se desmovilizó, no participó, no quiso ser parte de la Asamblea Nacional Constituyente, igual las FARC tampoco quisieron hacer parte de la Asamblea Nacional Constituyente y ellos se quedan todavía con las armas. Entonces se quedan únicamente dos grupos guerrilleros nomás, que fueron el ELN y las FARC, que no entregaron las armas y que hasta el año 2018, pues que es que cuando se desmovilizan las FARC, y en este momento uno de los grupos que tiene estatus político reconocido nacional e internacionalmente sería el ELN. El ELN sería el único grupo guerrillero que hasta el momento no ha hecho dejación de armas, no ha hecho acuerdos de paz con el gobierno, por lo tanto se mantienen en la vía de las armas, pero también es de reconocer que también cuenta con estatus político reconocido a nivel nacional e internacional. Entonces eso sería como un panorama sobre las ideologías y las filosofías y los periodos por donde han pasado, digamos, las luchas armadas de los diferentes grupos. Gracias, elaborado por Tatiana Gisela Sánchez, Marta Quira, Daniela Cruz.